Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos estudiando nuestra serie Generación en Crisis, junto a mi hermano y amigo Eddie Amílcar Osorio. Hoy vamos a estar dialogando específicamente del tema de adultez en crisis también, pastor. Así es, adultos en crisis. Así que, hermano Eddie, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí compartiendo con usted y con todos nuestros oyentes, televidentes, quienes están con nosotros a través de la radio Alternativa, Radio Cultural Amigos, a través, por supuesto, de Amigos TV, y a quienes también están, que ahorita no hemos visto si hay alguien por ahí, bien, pero a quienes también están a través de Facebook Live. Bienvenidos a esta conversación de hoy. Estaremos una hora por acá. Amén. Como siempre, ¿verdad, hermano Carlitos? Conversando, dialogando sobre temas relevantes para la vida cristiana, para la vida de la persona, del humano contemporáneo, ¿verdad? De la iglesia del 2024, por cierto, pastor. Así es, así es. ¿Qué tal de fin de semana, pastor? De verdad, ¿no se ha equivocado alguna vez poniendo la fecha? ¿No ha puesto 2023 en lugar de 2024? Bien, ya como tres veces. ¿Cómo le fue el fin de semana? Pues... ¿Se desveló? ¿No? Yo sí, pastor. ¿Qué fines lleva esa pregunta? Le iba a decir. Sí. Pero, bueno, damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? ¿Usted? Sí, la verdad. No, estamos contentos. Adelante. Así es. Bueno, yo no soy tan contento, pero... Bueno, me refiero por la oportunidad que el Señor nos da aquí. Sí estoy contento. Sí. Ahora, ahí sí estoy contento. Que hay asuntos externos que no nos cuadran, que no terminan de cuajar con nosotros. Creo que casi siempre están ahí algunos asuntos, sí, algunas piezas pendientes ahí. Yo creo que va a ser una buena medida el termómetro de la iglesia, pastor. Así es. Yo creo que va a ser una buena medida al termómetro apologético. Así es. De la iglesia. No, yo también pienso que también de propuesta, pastor, de ver cómo la iglesia reacciona, ¿no?, a lo que se viene en Guatemala. Entonces, país de la eterna primavera, por cierto. Así es, el país de la eterna primavera. Así que damos gracias a Dios por haber vivido. Y damos gracias a Dios por la bella Guatemala. Pues como usted sabe, este fin de semana fue la toma de posesión, ¿no? Sí. De muchas autoridades. Muchas autoridades, tanto a nivel, por ejemplo, ejecutivo, también el legislativo, y también las alcaldías municipales, ¿verdad usted? Sí. Entonces, la verdad es que yo creo que siempre deseamos prosperidad para nuestros pueblos, ¿verdad? Claro. Para nuestros lugares donde vivimos, las aldeas, la gente, eso es lo que espera, hermano Carlitos, en alguna medida, ¿verdad? Pero pues... empezamos un año que ha sido quizás un año, turbulento. Dejamos atrás un año, ¿verdad?, que ha sido un poco turbulento, y empezamos un 2024, creo que con muchas esperanzas, pero pues no sabemos qué nos depara el futuro, ¿verdad? Sí. Pero hay algo que debe generarnos consuelo, y es lo que dice Isaías capítulo 6. Está. Dígalo, pastor. El Señor está en su trono. Me llega. Así es. Así que esa es la conclusión importante, ¿verdad? Y lo estará para siempre. Mientras caminamos en esta tierra. Así es. Pues tocará Sadrach, Mesach y Abednego, pastor. Así es. Por cierto, esta semana leía Daniel, pastor. Sí. Exagerado. Sí. Otro nivel. Sí, definitivamente. Y yo creo que hay muchos principios ahí en Daniel. A veces uno escucha la paráfrasis, ¿verdad usted? Pero al ir al texto bíblico, o recordamos la paráfrasis, mejor dicho, pero al ir al texto bíblico usted encuentra detalles tremendos, pastor. Sí. Y uno de los detalles que más me llamó la atención a mí fue la cantidad de autoridades que ahí había. Sí. Exacto. Vamos, pero bien. Damos gracias a Dios entonces por todo lo que pasa, pastor. Mientras tanto, en este camino, en este peregrinaje, pues estamos llamados a poder sobrevivir. Así es. Y poder ser luz.
Amén. En este mundo oscuro. Así es. Amén. Hermano Eddie, estamos entonces en nuestra serie Generación en Crisis, y el programa anterior hablamos un poquito, pastor, acerca de cómo está existiendo una línea de pensamiento, ¿verdad usted? En donde le tenemos temor a la madurez y le tenemos temor a la vejez, pastor. Así es. Y cómo en culturas antiguas, las cuales sembraron grandes principios para la humanidad, pastor. Así es, pusieron las bases para el desarrollo. La vejez, pastor, jugaba un papel fundamental en la sociedad para su madurez y para su correcto desarrollo. Exacto. Mientras que ahora huimos de esa madurez y queremos pasar, escuche usted, en esa eterna, en ese eterno adolescentrismo. Así es. Y es por ahí donde va la línea de pensamiento, pastor. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los adultos, pastor. Así es. De esa etapa de la adultez, ¿verdad usted? Y cómo el sistema, pues, tiene, pastor, hasta cierto punto en sus ojos, en la mira, como decimos, ¿verdad? En la mira al conglomerado de adultos que hoy en día vivimos, pastor. Sí. Y vamos a hablar un poquito acerca de ello y cuáles son las implicaciones y los peligros que tiene una generación adulta débil, adolescéntrica, así es, sin identidad. Muchas veces. ¿Y qué repercute? ¿Qué repercute, pastor? ¿Qué implicaciones tiene eso, no? O sea, yo no me quiero ni imaginar los hijos de los adultos adolescéntricos. Sí. Entonces, por ahí va a ir un poco el diálogo hoy, acá en Diálogo de Fe y Salvación, mis queridos hermanos, y esperamos en Dios, si usted tiene algún comentario, algo que quiera decir, dígalo, escríbalo, y pues aquí vamos a tomar el tiempo para poder dialogar. Entonces, hermano Eddie, vamos entonces y iniciamos con un pensamiento de Immanuel Kant, pastor, el cual definía, mire, la ilustración de cómo en el siglo XVIII, mire, la salida del hombre de la minoría de edad, escuche, de la cual él mismo es culpable, oiga, sin embargo, salir de esa condición no tiene nada que ver con la consumación del desarrollo del físico, sino moral. Pero oiga esto, o sea, salir, mire, de esa minoría de edad, pastor, nos lleva a esa edad de adultez. Exacto. Pero ojo con esto, familia, que es importante. El impacto o la línea de pensamiento que nos plantea aquí Kant, pastor, tiene que ver con que esa salida no solamente tiene que ver con lo físico, sino con lo intelectual. Exacto. Y con lo moral. Exacto. Entonces, pastor, creo que son dos puntos muy importantes, hermano Eddie. Así es. De equiparar, ¿verdad usted? Que esa salida de la etapa pequeña, de la etapa de niñez, de la etapa de juventud, a la parte adultez, pastor, tiene que ver con una madurez específica. Sí. ¿Sí? Como adulto, como una persona intelectualmente serena y también moralmente correcta. Sí, y yo creo que esto también no tiene... Cuando hablamos de ser adulto, hermano Carlitos, no nos referimos nada más al estado físico de la persona, ¿verdad? Exacto. Que hay un desarrollo en el cuerpo, hay ciertos cambios en el cuerpo humano, ¿verdad? Cuando uno alcanza la edad de la adultez, esto se da en hombres y mujeres, pero es que también lo que más espera y una de las cosas que debería ser más sobresalientes y llamativas dentro de ese alcance, ¿verdad? Usted de la adultez, es la maduración de las ideas. Ya, que esa etapa no lo encuentra. Fíjese, en estos días estaba escuchando algo yo, que muchas veces en esa etapa de niñez y adolescencia, muchos padres pierden esa etapa, no se ocupan de educar a los niños durante esa etapa, en niñez y adolescencia. Y cuando llega la adultez o la juventud tardía, podríamos decir ahí por los 20, ¿verdad usted? Los 24, los 25, encuentran a los patojos con un vacío ideológico. Punto importante. ¿Qué es un vacío ideológico? Que no hay ideas claras acerca de qué va a ser de su vida, no hay convicciones, porque en su momento no fueron formados, ¿verdad usted? Y es interesante, fíjese, hermano Carlitos, porque es ahí donde los jóvenes son presa de cualquier basura ideológica. Pastor, le voy a decir perdón así. que lo interrumpa ahí. Acuérdese lo que terminó ahorita, pero quiero que siga ahí donde está. Ajá. Pero solo quiero si queremos sentar en un parámetro la edad de la adultez. Usted mencionó 20, 24 años. ¿Sí ves? Pero aquí hay un punto bien importante que vamos a dialogarlo hoy. Es muy probable que existan personas, miren ustedes, que su adultez la desarrollan en una edad más baja. Sí. Y hay otros que van a rondar los 40 y son todavía niños. Sí.
Emocionalmente, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? Sí, psicológicamente, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la etapa de la adultez, pastor, hablamos de esa etapa en donde el hombre, en términos generales, ¿verdad? Es el ser humano, ¿verdad, pastor? Sabe lo que quiere, Exacto. sabe hacia dónde va, cómo lo va a lograr y cuáles son sus ideales. No tiene vacío ideológico, o sea, Excelente. tiene sus ideas claras. Pero lo ¿verdad interrumpí, usted? por favor. Pero el problema está en esto. Y es que yo, fíjese, cuando estudiaba un poco este tema, yo venía a mi mente, ¿verdad usted? No sé usted cómo vivió esa etapa, ¿verdad? Sí. Pero yo sí recuerdo que... Yo sí recuerdo bien, pastor. Yo recuerdo como mi paso de la juventud. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo tuve DPI, ¿verdad? Sí, pues. Ya, o sea, y yo recuerdo que, bueno, nos creamos en un contexto rural, ¿verdad usted? Sí. Pero sí. yo sí recuerdo que todavía existía como esa gana de querer, de esa emancipación individual, ¿verdad? Aquella tradicional, ¿verdad, pastor? A gran formalidad vos ya vas a tener DPI. Exacto. Ya sos hombre, ¿verdad? Ajá. O sea, sí. Ya deberías andar pensando dónde va a ser tu casa. Exacto. O sea, Por ejemplo, y ¿verdad? fíjese que yo recuerdo que, por ejemplo, en la vida yo no sé, recuerdo algunas personas que me llevaban, no sé, unos 5 años. Y yo sí recuerdo que en el contexto en el que crecimos, tener cédula de vecindad, por ejemplo, Uy. o DPI, era sinónimo de responsabilidad. Exacto. O sea, vos ya sos mayor y tenés más responsabilidad. Sin embargo, eso con el tiempo, hermano Carlito, se ha ido perdiendo. ¿Ya? Y le estoy hablando de relativamente hace poco, ¿verdad? Porque yo tengo 32 años. Exacto. Ahora, hermano Eddie, con eso no estamos diciendo, ojo, que no estamos diciendo, de verdad, usted, por ejemplo, de los proyectos que implica que hoy en día, ¿verdad? Usted, dígase los proyectos universitarios, ¿verdad, pastor? Ajá, sí. En donde pues se alarga un poco la sustentabilidad de los padres. Exacto. No estamos diciendo que eso esté Sí, sí, mal. sí, ¿oye? sí, sí. Estamos hablando del desarrollo Exacto. moral, intelectual, de Sí, la formalidad, la adultez, pastor. La maduración de las ideas, pienso que es un término Exactamente. clave ahí. Y fíjese que en ese tiempo, pues hace un tiempo atrás, se pensaba en esa precisamente, en la emancipación individual, podríamos decir. Pero esto ahora, según algunos sociólogos, ha mutado, ¿verdad usted? Y hoy se piensa más en la emancipación colectiva. Ahí está. ¿Ya? Entonces, así como el joven, miren, se emancipa de sus padres al cumplir determinada edad, el hombre necesita ahora emanciparse de un conjunto de tutores que le impiden vivir como adulto. Ahí está el problema. Ahí está. Y es que la verdad, como lo hemos dicho, lo decíamos en los últimos 2 programas, hermano Carlitos, y que fueron los primeros de esta serie, lo decía a usted, que hay ciertos actores en la sociedad, en el sistema que nos rodea, ¿verdad? Hablemos de política, economía y todo eso. Hay ciertos actores que le convienen, a quienes les conviene que el hombre y la mujer no alcancen emocional, psicológicamente y moralmente la adultez. Sí. O sea, que siempre permanezcan como, no sé, quizás la palabra es un poco ofensiva, ¿verdad? Pero como personas que no son capaces de tomar decisiones. Exacto. ¿Ya? Que necesitan estar avalados por alguien Exacto. para pensar si su decisión está bien o no. Que necesitan siempre, hermano Carlitos, volviendo a la cita que hacía un momento, tutores. Tutores. Y yo creo que los tutores en algún momento juegan un papel muy importante, ¿no? Sí, Para sí. ciertos procesos, pero no siempre. De hecho, fíjese, le cito esto. La infancia se define por la incapacidad de conducir la propia vida. Ahí está. Esa es un niño no tiene muchas veces la capacidad para decidir sobre ciertas cuestiones, Y ¿no? entremos a eso, pastor. Sobre ciertos dilemas. Repitamos, pongan atención, hermanos, por favor. A veces uno pierde de vista estar viendo los programas, ¿verdad? Pero queremos ser enfáticos en esta frase. La infancia se define, escuche usted, por la incapacidad de conducir la propia vida. Así es. Y es por eso que en su soberanía Dios dio padres, ¿no? Y aquí, padres pastor, de familia. juega un papel importante también todo el bombardeo ideológico que tenemos en el mundo de hoy, ¿verdad? Usted? Exacto. De cómo se quiere distorsionar tanto al adulto, al anciano, tanto al adulto, al joven, Pero especialmente al niño. pero como al niño, Eddie. Exacto. El ¿Cómo niño- es posible que hoy, por ejemplo, existan leyes, pastor, como los niños de 4 años puedan decidir su sexo, por ejemplo? Exacto. O sea, señoras y señores, ¿cómo vamos a caer en eso? Sí, no podemos permitir eso. No, o sea, es que como un niño necesita a su padre. Exacto, y es que eso es algo histórico, hermano Carlitos, algo que así ha sido siempre, ¿verdad? Ustedes, un niño necesita tutores, Claro. ¿ya? Entendemos que el adulto ya no, porque ya ha superado esa edad, ¿ya?
Pero en el momento que se es niño, en la etapa, en el periodo que se es niño, obviamente se necesitan consejeros, guías, y ese es el papel que juegan los padres, ¿no? Ese es el rol de los padres en la vida de un niño. Pero mire, contrario a eso, lo que acabamos de decir es que la infancia se define por la incapacidad de conducir la propia vida. Contrario a eso, lo que define a la adultez es la adquisición de esta capacidad. Ahí está. O sea, usted entiende que un adulto es capaz de tomar sus decisiones. De tomar sus decisiones, de conducir su propia vida. ¿Ya? Sin, tal vez consultando algunas situaciones. Claro, bueno, ya hablamos de la importancia de los viejos, de las experiencias. Así es. De la experiencia del adulto mayor, pastor. Así es. Quitémosle viejo, porque no les gusta a algunos hermanos. De los ancianos. Sí, los ancianos, adultos mayores, ¿verdad usted? O sea, dijimos que ese consejo es importante. Así es. Juegan un papel fundamental en la sociedad. ¿Sí? Entonces el adulto va desarrollándose a base de experiencias y no se equivocan las escrituras, pastor, en la multitud de consejos está la sabiduría. Ahí está la sabiduría, está el conocimiento, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces, por eso, miren, en un mundo ilustrado se le muestra, por ejemplo, a que usted citaba Kant, lo vuelvo a citar, como un mundo de niños con cuerpos de adultos. ¿Ya? Condenados a una minoría de edad moral, y eso era lo que decía yo hace un ratito, la maduración de las ideas, que les impide pensar por sí mismos y actuar de acuerdo con la propia razón. O sea, que simplifiquemos el concepto. Al sistema de hoy que está acostumbrado o que quiere o que su contexto perfecto es manipular a todo el mundo, pastor, le conviene una persona con un cuerpo de adulto, pero una mente de niño. Una mente de niño. Una mente adolescente. Donde no toma, como usted ya lo dijo, ¿sí? No tiene la capacidad de conducir su propia vida. Sí. Y es cierto, pastor, encontramos fenómenos hoy, miren, de gente con una edad, pastor, que no quisiera decir un número en específico para no ofender, ¿verdad usted? Pero gente que ya está grandecita, pastor, y todavía dependiendo de mamita y papito y pachita, pastor. Hay mucha mamitis hoy en día. Hay que tener cuidado con eso, O sea, mire, no estamos diciendo que las relaciones... mire, los padres siempre están, pastor. Sí, gracias a Dios por ellos, ¿no? Está, le pasa algo a un hijo, el padre siempre está, él va a querer apoyarlo siempre, pero ojo que hay límites, pastor. Sí, claro. Yo creo que es importante que todos los que nos ven y que nos escuchan podamos tener bien claro, pastor, esa etapa. Así es. Y es más, creo que esto se trabaja desde la niñez, pastor. Así es. Enseñar a nuestros hijos a la responsabilidad y cuáles son las etapas de la vida. Es que yo pienso que precisamente ahí es donde juega un papel muy importante, hermano Carlitos, la formación. Ahí. Porque la adultez va a ser tan sana como tan fuerte fue la niñez, ¿verdad usted? Claro. O sea, en la medida en que la niñez sea una niñez saludable, en el tema de crianza, ¿verdad usted? De enseñanza de principios y valores, así podríamos nosotros ver un adulto sano, un adulto saludable, un adulto que puede conducir su propia vida sin tantas... Yo creo que tenemos que tener bien claro, pastor, la parte de nuestra identidad. Creo que la identidad fue un papel importante aquí. Yo recuerdo muy bien, pastor, no sé si usted se recuerda en su infancia, pastor, con la niñez, no sé, yo todavía viví una infancia en donde usted en el colegio tenía como 53,000 apodos, ¿verdad? Usted, o sea, no estamos diciendo que los apodos son buenos, ¿verdad? Porque creo que no está bien, ¿verdad? Usted, pero usted a cualquier le podían poner no sé cuántos apodos y todo, tranquilo, pastor. Pastor, ahora hay hasta sesiones psicológicas porque alguien le dijo a otro algún defecto con relación a su físico. Y no estamos diciendo que estamos de acuerdo con eso, pastor. No. Con una ofensa hacia alguien. Yo creo que no es bueno y hay que enseñar a nuestros hijos que no lo hagan. Pero si alguien lo hace, pastor, vamos, tranquilo, también no se va a caer el mundo. Lo que pasa es que conforme avanza la sociedad, hermano Carlitos, lo que se ve es más una debilidad moral, una debilidad... en cuestiones de ética, ¿verdad? Usted, de comportamiento y de sufrir ese tipo de, no sé, de sufrir ese tipo de consecuencias. Yo creo, pastor, que es un punto a explicar porque usted en la vida siempre va a tener adversidades. Exacto. Sí. Usted va creciendo y llegamos a la etapa de la adultez, pues no todo es color de rosa. Sí. Tenemos adversidades, tenemos gente que no le caemos bien, tenemos gente que va a querer bloquear y que se oye cosas de nuestra vida. Eso va a suceder siempre, hermano Eddie. Y no por eso se va a caer el mundo. Así es. Hay que reconstruirse y hay que darle.
Ahorita me recordé de un video que en algún momento vi en redes sociales en donde va una mamá con su hijo en un avión, ¿verdad usted? Ujú. Y ellos van en el asiento del pasillo, ¿verdad? Y va un señor en el asiento de la ventana. Y el avión ya va descendiendo y la señora le dice al señor, ¿verdad? Que su niño quiere ver. Quiere ver, Sí, quiere ver la ciudad, que cómo se mira, pero necesita el asiento de la ventana, ¿verdad? Y me llama la atención que todos esperan, cuando uno ve el video, ¿verdad? Todos estamos esperando de que le diga, está bien que el niño mire, ¿verdad? Pero le dice, es hora de enseñarle una lección sobre la frustración. El niño no va a poder tener todo en la vida. Y no se lo da. No le Y no se lo da, ¿verdad? Y usted le preguntó por qué. Exacto. Entonces, que aprenda. Exacto, a tolerar la frustración, ¿verdad? Exacto. No podemos tener todo en la vida, ¿verdad? Usted. Exacto. Pero es parte de la formación. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, hermano Carlitos, también un pensador muy, muy famoso y muy mencionado, Juan Jacobo Rousseau, francés, él también advierte, miren, del problema de la minoría de edad generalizada. Y él dice esto: nosotros fuimos hechos para ser hombres, pero las leyes y la sociedad nos han sumergido en la infancia. Ahí está. Imagínense usted. Excelente. Nosotros fuimos hechos para ser hombres, pero las leyes y la sociedad nos han sumergido muchas veces, dice, en la infancia. Y es que totalmente de acuerdo. Rousseau escribe un poco más sobre esto todavía en un libro que se llama La Educación o Emilio, así se llama el libro, y me llama la atención, fíjese que en ese libro precisamente voy a extraer una cita de ese libro que él dice: he tomado la determinación de escoger a un alumno imaginario, que en este caso es Emilio, ¿no? Y a suponer, dice, que posea la edad, la salud, los conocimientos y todo el talento que conviene para preparar su educación, conduciéndolo desde el instante de su nacimiento hasta el punto en que ya hombre formado se gobierne por sí mismo. Ojo. Exacto. Y es que precisamente... Ahí vamos, Exacto. ese es el punto. Esa es la discusión de hoy. Que Exacto. un adulto debería ser capaz de gobernarse por sí mismo, de tener, por decirlo así, hermano Carlitos, en términos bíblicos, dominio propio. ¿verdad? Dominio propio. Templanza. De tener, en términos bíblicos, un comportamiento varonil, por Exacto. ejemplo, un comportamiento de carácter en el caso de los hombres, ¿verdad, pastor? Y un comportamiento de sabiduría en el caso de las mujeres, pastor. Así es. O sea, es tremendo. Pero bien, está bonito el tema, pastor. La verdad que son retos que nos presentan la sociedad de hoy, pastor. Amén. Una sociedad de la cual creo yo que está siendo muy influenciada por opiniones y por definiciones sesgadas, pastor. Y ante la ausencia de conocimiento de la verdad por parte del pueblo cristiano hoy en día, nos dejamos llevar por corrientes ideológicas, pastor, que lo único que traen es pues una degradación en nuestros principios morales, éticos y de carácter, pastor. Así es. Así que es importante dialogarlo, pero vamos a cápsula del día, pastor. ¿Está listo? Así es. ¿Estamos listos? Muy bien. Hermano Eddie está listo para ser picante pero edificante con su cápsula. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Familia y estrés. Parece que son dos palabras muy alejadas, ¿no? Muy al extremo la una de la otra. Pero aunque usted no lo crea, familia y estrés están más relacionados de lo que nosotros pensamos. Y es que el ritmo sin aliento, miren, el que nosotros vivimos está destrozando a nuestras familias. Aún así, hay algo que se puede hacer con respecto al estrés y que nos puede ayudar a nosotros como familia. Se puede eliminar una gran cantidad de estrés, de cansancio y de ansiedad si nosotros tomamos las decisiones difíciles necesarias para controlar nuestras agendas. Y de la mano de un escritor, de un personaje que ha producido muchísimos recursos de consejería y de ayuda para padres de familia y para familias en sí mismas, Jim Burns, quiero compartirles hoy 5 opciones que ustedes pueden tomar para ayudar a reducir el estrés en el hogar. Número 1, cree un ambiente tranquilo en su casa. Haga de su hogar un refugio seguro, un refugio ajeno a lo que ocurre en el mundo exterior. Trate de no reaccionar de forma exagerada ante las circunstancias de la vida que se da en el hogar. Por supuesto que es necesario, ¿verdad?, ustedes abordar muchos problemas que surgen de puertas para adentro, pero cuando nos enojamos o nos frustramos, es muy probable que haya reacciones sobredimensionadas.
Y eso nos va a ayudar a que nuestra casa sea un lugar tranquilo. Así que lo primero es crear un ambiente tranquilo en la casa. Y en eso debemos de colaborar todos los que habitamos en la casa. Número 2, refresque su espíritu. Así es, dedique tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo usted dedica a refrescar su espíritu? A leer la palabra, a tener un tiempo devocional. ¿Cuánto tiempo lo hace usted solo? ¿Y cuánto tiempo dedica usted en familia a hacer esto? Los consejeros, y en este caso Jim Burns, que es una persona muy experimentada en estos temas, aconseja que todos los días deberíamos nosotros tener nuestro tiempo devocional para refrescar nuestro espíritu. Pero es que además de eso, un consejo y una sugerencia que él da es que nosotros deberíamos de hacerlo por lo menos una vez a la semana con la familia completa. Así que, número 2, refresque su espíritu. Número 3, fortalezca las relaciones familiares. Nuestras familias nos brindan conexiones, relaciones que nos sostendrán tanto en los buenos como en los malos momentos. Las relaciones familiares tensas o rotas están naturalmente siempre acompañadas de estrés. Para eliminarlo, debemos tomar la iniciativa y asegurarnos de que las relaciones en casa se vuelvan buenas y se mantengan saludables. Para cerrar, número 4, aprenda a avanzar incluso con los golpes, porque van a venir. Así como en familia tenemos tiempos muy bonitos, tiempos de alegría, tiempos de compartir, también habrán momentos duros. Y algunos de estos momentos son breves, mientras que otros serán largas estaciones de dolor, de tristeza, quizás alguna enfermedad. Pero la manera en la que respondamos a estos tiempos difíciles será un factor determinante para que el estrés cause estragos y destrucción en nuestra familia o nos ayude a crecer. Así que manténgase flexible cuando se presenten estos tiempos difíciles y usted y su familia sin duda seguirán en pie de la mano del Señor. Al fin y al cabo, los niveles de estrés de nuestra familia tienen mucho que ver con nuestras propias decisiones, con nuestras agendas. ¿Hacia dónde van enfocadas nuestras agendas? ¿Cuánto tiempo planificamos para estar en familia? No es justo que nosotros dediquemos a nuestras familias el tiempo que nos sobra, o por si queda tiempo. Podemos optar por dejar que el ajetreo, el exceso de compromiso y los tiempos difíciles le pasen factura a nuestra familia, o podemos tomar decisiones de manera proactiva para reducir el estrés que se experimenta en nuestra casa. ¿Y sabe qué? Empiece hoy. No espere para mañana. Empiece hoy, tome decisiones sabias para eliminar sin piedad el estrés en su familia. Le dejamos estos 4 consejos esperando que sean de bendición para su vida. Seguimos. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para seguir dialogando sobre la adultez en crisis. Pastor, y su cápsula vino como anillo al dedo hacia muchos hogares. Sí. A nivel mundial, pastor, creo que es necesario. Sí. Es necesario, pastor, manejar ese estrés, pastor, Sí. en la familia. Sí, yo pienso creo que viene a jugar un papel importante, pastor, en la toma de decisiones y aún en la relación, pastor. Sí, recuerdo que en Pastoral de la Familia un tema que de los que más creo que me confrontó fue el de las crisis, ¿no? Que en su momento lo abordamos en el diplomado de Pastoral de la Familia. Y recuerdo que en un documento de lectura que yo leí en ese tiempo, decía, ¿verdad?, que si usted no se ocupa de las pequeñas crisis, de los pequeños desgastes de su familia, tarde o temprano todo va a explotar. Porque esas crisis se van acumulando hasta que hasta que más de alguno de los integrantes o varios integrantes ya no pueden más y explotan y terminan con todo, ¿verdad? Antes de que eso suceda, hay que tomar cartas en el asunto.
Excelente, hermano Eddie, y eso es muy importante. Sigamos dialogando, pastor. Queremos enviar un paréntesis. Sí. Queremos saludar, hermano Carlitos, a nuestro hermano Edilson Josafat Alvarado López. Dice saludos desde Las Perlas. Muchas gracias, hermano Edilson. Dios le bendiga. Hermano Pastor Edilson, que el Señor esté con ustedes allá en Las Perlas. Hermano David Chacón dice saludos, mis hermanos. Mucha bendición del cielo para ustedes. Saludos, nuestro hermano David. Un abrazo hasta Ipala. Saludo también a hermana Esmilda Brenes, pastor. Así es. Allá en la colonia Minerva. Un saludo especial. También a hermana Nancy Amén. Osorio. Nos da un saludo ahí, dice, muy buen tema. Gracias, hermana Nancy. Y así, pastor, a otros hermanos que están también ahí pendientes de la transmisión. Muchísimas gracias. Así es, a todos, gracias por estar con nosotros. Pastor, adultez en crisis, entonces. Así es. Ahora, mire, es importante. El desarrollo de la sociedad, miren, hermanos, siempre se ha interpretado como el paso por distintas etapas de la edad de un individuo. O sea, está intrínsecamente conectado, pastor, el desarrollo de las sociedades con el paso. Sí. No sé si usted se ha imaginado, pastor, en algún momento una sociedad que en un alto porcentaje de su... Yo creo que este es el ideal del globalismo hoy en día. Una sociedad en la cual en un altísimo porcentaje de la misma sea una sociedad en la cual no ha madurado hacia su adultez. Exacto. Imagínese usted. Sí. Imagínese usted cómo sería una sociedad aniñada. ¿Cómo sería una sociedad? Piense en términos macro. Sí. En términos macro. Yo creo que sería, pastor, algo como no. O imagínese usted, pastor, los gobernantes serían felices. Sí. Y no estamos exagerando, pero al observar, por ejemplo, muchas entrevistas, pastor, posiciones, por ejemplo, por cierto, ahorita está el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ¿verdad usted? De todo lo que hayan planteado, de cuáles son las sociedades que ellos quieren en el futuro, ¿verdad usted? Para que unas élites poquitas gobiernen a un montón de pollitos que usted les hace por aquí y ¿qué hacen? Se van para otro lado. Que usted les hace por aquí y se van para otro lado. O sea, así, pastor. Sí. Una sociedad altamente manipulable, ¿no? Como ahí es la palabra técnica, ¿verdad usted? Como lo hemos dicho en algunas otras veces. Ahorita que usted mencionó eso, ¿cómo se imanaría usted una sociedad adolescente o aniñada, verdad? Usted venía a mi mente una película, Idiocracia. No sé si usted alguna vez la no lo he visto. Bueno, Idiocracia. Mire, no tenemos tiempo aquí para conversar sobre toda la película, ¿verdad? Haga la cápsula. Pero Idiocracia es una película en donde supuestamente congelan a un hombre para el futuro. No sé si 70 años después, algo así, o no me acuerdo cuántos años. Pero la cosa es que cuando él vuelve a la vida, es un caos total. Me imagino. O sea, yo si era allá por el estado de Texas o... Y precisamente, hermano Carlitos, la película trata de cómo muchos, incluso pensadores sobresalientes y escritores sobresalientes y también sociólogos ven que en el futuro, que la sociedad está caminando cada vez hacia la idiotez. Sí. Hacia la ignorancia, ¿verdad? Sí, en ese sentido se plantea idiocracia, ya no democracia, ¿verdad? Sino idiocracia. Porque hay una, no sé si usted lo ve en el ambiente, hermano. Sí. Amigo, ese es el problema. Exacto, no sé si usted lo ve en el ambiente, pero muchas veces se percibe eso, hermano Carlitos, que cada vez caminamos como sociedad hacia la ignorancia, ¿verdad? Y es tremendo analizar eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? A veces, pastor, fíjese que yo, a veces platicando con algunos hermanos, ¿verdad? Usted con relación a diferentes temas que suceden en las naciones hoy en día, uno se pregunta, pero es que ¿cómo la gente hoy en día no se sienta a analizar, por ejemplo, las crisis políticas que han surgido en Latinoamérica, ¿verdad usted? Sí. ¿Cómo no nos ponemos a analizar todo lo que implica números, todo lo que implica datos, pastor, acerca de los funcionamientos de los distintos gobiernos, ¿verdad usted? Y cómo es que el pueblo vuelve a ser engañado? Sí, yo pienso que también, hermano Carlitos, tiene que ver mucho con la capacidad de análisis crítico que uno tenga, con la capacidad de pensar las cosas. Las conexiones de las palabras que dicen hoy con las palabras que dicen mañana. Exacto. O sea, hay gente que, yo creo que usted lo decía fuera de cámaras, pastor. Hay una desconexión. No, y hay gente que nos quiere ver la cara. Sí. No puedo decir la frase, ¿verdad? Porque puede sonar ofensiva. Pero hay gente que nos quiere ver la cara, pastor. Exacto. Que dicen una cosa hoy y dicen otra mañana. Sus convicciones no son firmes. Así y nosotros lo sabemos, nos damos cuenta, pero
no decimos nada. O sea, Ese es el problema. Ahora, ¿por qué estamos como estamos? Diría alguien por ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, el hombre reclama para sí mismo el mundo y se coloca a sí mismo en el centro. Y ese es uno de los graves problemas de por qué estamos. Nuestro mundo tiene un gran problema y una de los, podríamos decir, hermano Carlitos, que una de las aristas de ese problema es un ego tan enorme. Exacto. ¿Ya? Es un problema de yoísmo, diría alguien por ahí, ¿verdad? Antropocentrismo, ¿verdad? Exacto. Se ha sacado del centro a Dios. Ahí está. Se ha sacado del centro a Logos. Exacto. ¿Ya? Y se ha puesto en el centro al antropos, ¿verdad usted? O sea, al hombre. Al hombre. Un hombre ¿ya? limitado, pastor. Exacto. El cual no tiene, pues, aún por causa del pecado, ¿verdad? Así O es. sea, no tiene ni aún sus capacidades, pastor, bien ordenadas, tal vez, si queremos decir así, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de su vida. Y necesita a Logos. Exacto. Y en ese sentido, mira, entonces, el hombre reclama para sí el mundo y se coloca a sí mismo en el centro. Las creencias, entonces, deben ser revisadas, las costumbres deben ser cuestionadas, los prejuicios deben ser abandonados. Por doquier se reclama un hombre nuevo, entre comillas, ¿verdad? Desentendido de lo viejo. Se habla de modernidad, se habla de tecnología, se habla de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero aquel es todo menos un niño, no rejuvenece, sino que renace siendo adulto. Y hay algo bien importante aquí, mire, el hombre moderno no vuelve, avanza. Tiene una concepción diferente de la historia. Y es importante, hermano Carlitos, en este sentido, abordar esta parte, ¿verdad? Usted, de cómo muchas veces se despierta en el ambiente, en la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Usted, si bien es cierto, cuestionar no es malo. Sí. Creo que es bueno. Yo creo que es algo que en lo que siempre hemos estado de acuerdo acá, es en cuestionar, ¿no? Claro. ¿Ya? Claro. Pero muchas veces este cuestionamiento va más allá de una duda. ¿Ya? Y es que hay una duda razonable, ¿verdad usted? Hay una duda que es una duda sana. Sí, que está ahí. Está ahí. Y la duda es buena, ¿no? Sí. De hecho, uno de los principios del aprendizaje es enséñele a su niño a dudar. Claro. ¿Ya? Pero también hay una duda escéptica, ¿verdad usted? En donde, aunque se arroje cualquier cantidad de verdad sobre la mesa, no se cree. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Exacto. Hoy vivimos nosotros en una sociedad a la que no le importan los datos, no le importa la información, no. O sea, de verdad parecemos muchas veces como una sociedad ciega, ¿verdad? ¿Un capricho ideológico, pastor? Sí, podría ser. Un capricho interno. Podría decirse, ¿verdad? O sea, yo no sé si usted, por ejemplo, ha visto yo creo que todos hemos tenido la experiencia, pastor, de observar, por ejemplo, cuando un niño toma un juguete que no es de él. Así es. Pero usted viene como padre, ¿verdad? Y se lo quita. El niño inocentemente lo toma, no es que esté siendo un robo, ¿verdad? Simple y sencillamente no conoce muchas cosas y viene y lo toma. Pero si usted se lo quita y a él le gustaba, él va a llorar. Así es. Él va a llorar, o sea, aún sabiendo, bueno, no sé, que no es de él. Así es. O sea, no sé, ahora, aquí viene un punto, mire usted, las realidades de la vida. O sea, puede llegar una etapa en donde una edad adulta todavía estemos haciendo berrinches, ¿verdad? Usted por cosas que hasta cierto punto deberíamos de saber, ¿verdad? Usted Exacto. cómo funcionan, pero terminamos no haciéndolo. Sí. Y es precisamente por esa ausencia, hermano Carlitos. Primero por esa presencia del yo, ¿no? Del ego alto, en donde vemos, como decíamos hace unos programas atrás, vemos gente más preocupada por su perfil de Instagram que por las cosas importantes de la vida, por entender quién es él, ¿ya? Exacto. Por entender hacia dónde va, por entender de dónde viene. Planes, ¿sí? metas, objetivos. Exacto. A la gente más le importa cómo sale en una selfie que encontrar empleo, lo decía usted, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad así, preocupada por lo banal, por lo intrascendente, ¿ya? Por lo perecedero, por lo que se acaba mañana, ¿ya? Y vivimos en esa ocupación por lo temporal, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué? Y volvemos hoy a preguntarnos otra vez, ¿por qué sucede esto? Y volvemos al otro punto. El hombre ha sacado del centro de su ser a Dios. El hombre ha sacado del centro de la sociedad a Dios. Desde que Nietzsche, ¿no? Declara en el siglo XIX la muerte de Dios, sí. De esta forma que no es, lo decimos entre comillas, ¿verdad? Porque Dios sigue más vivo que nunca. El que murió fue Nietzsche, ¿no? Bueno, él sí murió. Ya, pero de esta forma, mire, el orden moral ha quedado sin el fundamento teológico.
hermanos, amigos que nos ven, no sé si usted es de la fe o no, pero no podemos sacar a Dios de la ecuación porque nuestras vidas necesitan un fundamento más allá de lo natural, hermano Carlitos, más allá de lo terrenal. Es necesario. Necesitamos un fundamento teológico, un fundamento que vaya más allá de lo que nosotros pensamos, porque si no, nuestras vidas pierden sentido. Y que aún, pastor, en ese encuentro y contacto con el Creador encontramos un sentido para la vida. Exacto, un orden, a eso me refería. Un orden lógico. El logos. Exacto, el logos. El que ordena todo, ¿no? El que ordena, el que le da pastor, lógica. Sentido. Exacto. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, Así es. encontramos un sentido lógico del desarrollo del ser humano, pastor. Exacto. El desarrollo familiar, el desarrollo social, el desarrollo económico, sus capacidades, sus metas, sus objetivos, pero siempre estando ahí el Creador. Exacto. En estos días escuchaba una clase de filosofía. Y estaba viendo, hermano Carlitos, que hubo un tiempo. Logos es un término griego, ¿no? Sí. Que Juan lo usa para referirse a Jesús, ¿no? El verbo, ¿no? El verbo. El Dios encarnado, la palabra hecha carne, ¿no? Pero se dice que precisamente los filósofos griegos buscaban eso. Pasar del mitos a logos. Ya, pasar de la mitología a la lógica. Porque en la mitología suceden muchas cosas ilógicas, ¿no? Inconcebibles, ¿no? Vemos ahí nosotros la mitología. Las cuales nacen muchas veces desde la concepción del ser humano. Exacto. Pero me llamó la atención eso, fíjese, de cómo ese amor por saber más, ¿verdad? Usted, la filosofía es eso, ¿no? Amor por la sabiduría, amar la sabiduría, ¿no? Desde una perspectiva humana, por supuesto, ¿verdad? Usted. Pero me llamó la atención eso de cómo aún los filósofos, sin tener una concepción clara de Dios, siempre buscaban, dice, ir del mitos. Buscaron en su momento ir del mitos a logos. ¿Por qué? Porque ellos querían salir como de esa mitología y pasar a algo lógico que ellos pudiera explicarse de forma más clara. Exacto. Y es ahí donde entra el Señor, ¿ya? Y ahora, nosotros lo que estamos viviendo hoy en la sociedad es una sociedad post-cristiana. Exacto. O sea, es una sociedad post-Dios. ¿Post-verdad? Exacto, post-verdad. Una sociedad que quiere desechar a Dios. Exacto. Todo aquello, hermano Carlitos, que se relacione con religión, que religión tal vez no es el término mejor, ¿verdad usted? Pero todo aquello que se relacione con religión es un desecho para la sociedad. Exacto. Hoy en día, ¿verdad ustedes? Y perder a Dios equivale... ¿Es usted un retrógrada? Exacto. Alguien anticuado, alguien cavernícola, alguien del pasado, alguien que no se ha actualizado, alguien que todavía cree en esas ideas de antaño, ¿verdad usted? Exacto. Pero sabe, perder a Dios equivale a perder la fuente misma de lo bueno y lo malo. Exacto. Y de una vigilancia perpetua que custodia los caminos del hombre. Exactamente. Por eso, mire, hermano Carlitos, hemos quedado a oscuras. Perfecto. A oscuras. Viene continuamente la noche y todavía más noche. Y se torna indispensable, mire, encender linternas en pleno día. Y ahí, pastor. Ese es el precio de haber matado a Dios. Y ahí precisamente está el problema. Exacto. Es ahí donde está la concepción, pastor, del por qué hoy en día tenemos una sociedad la cual, desde la perspectiva adulta mayor, adultez, juventud, no estamos alcanzando la madurez que se necesita. Por eso estamos hablando de crisis generacional. Exacto. Porque es una crisis que atraviesa, ¿no?, todas las generaciones. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros hasta este momento. Quédense con nosotros porque, pues, al regresar de la resistencia, estaremos conversando sobre las conclusiones de este tema tan importante que estamos abordando. Recuerde que el tema que estamos conversando hoy es adultos en crisis. Por lo pronto vamos a la cápsula del día con nuestro hermano, a la resistencia. Amén. Por favor, la resistencia. No se pierda la resistencia hoy. Viene un gran tema. Ayúdenos a compartir este contenido también. Le presentamos la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia. Creemos desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva social, cultural, que la iglesia guatemalteca entra en una etapa la cual va a ser fundamental para el desarrollo de la misma y de igual forma para querer provocar un tipo de análisis hacia la misma de cómo ha sido el funcionamiento y cuáles han sido los fundamentos sobre los que la iglesia está fundada. ¿Sí? Y eso es muy importante. Hoy en día existen diferentes tipos de opiniones con relación a cuáles deben ser los límites de opinión de la iglesia hoy en día. Más aún, ¿sí?, con el contexto gubernamental que tenemos como iglesia acá en Guatemala. Y quisiera citar un comentario y las palabras del príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, el cual nació allá en Londres, Inglaterra, allá por el 1832 hacia el 1892 aproximadamente, cuando el Señor lo llamó a su presencia. Y es importante entender, familia, que sería un error decir, como hacen muchos predicadores, que abordar asuntos de política está fuera del ámbito de la iglesia. De ninguna otra esfera de la vida lo dicen, de ninguna otra, ¿sí? En cualquier caso, Charles Haddon Spurgeon ciertamente no estuvo de acuerdo con ese sentimiento. Y cito: el cristianismo no es simplemente un accesorio para la vida de un hombre. Debe definirlo. Por lo tanto, la política de un hombre es simplemente la manifestación externa de las convicciones de su corazón. El socialismo, sabía Spurgeon, era mucho más que una cuestión económica o política. Es una cuestión espiritual. Aunque solo sea porque niega la existencia misma de lo espiritual, es como he escrito en otra parte, dice Spurgeon, ateísmo disfrazado de filosofía política. Creo que es importante, familia en la fe, que la iglesia de hoy, ¿sí?, tenga la capacidad para poder dialogar, para poder hablar en el tiempo que nos toca vivir sobre los distintos fenómenos que vamos a estar experimentando como comunidad. Siempre es importante, obviamente, con la base en las Escrituras. Y para ello es importante, como bien decía Charles Haddon Spurgeon, que lo tomemos muy, pero muy en cuenta como iglesia y no pensemos que de ese tema no tenemos que hablar. ¿Sí? Diferentes cuestiones que se nos vienen, pero es importante estar seguros en algo, que no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hemos regresado, queridos hermanos, de La Resistencia. Damos gracias a Dios por el tema que nuestro hermano Carlitos nos compartía. En estos tiempos en los que vivimos se habla mucho, ¿no? Se habla mucho, se dice distintas opiniones, hermano Carlitos, pero es importante que como iglesia también estemos presentes en el escenario, en la discusión. Es importante que nosotros, teniendo la verdad trascendente de Dios, la verdad revelada en su palabra, también tengamos una propuesta. Yo quiero ser muy franco, pastor. Ajá. No comparto posturas, no comparto, respeto obviamente, las cuales plantean de que la iglesia no debe pronunciarse ni de hablar sobre estos temas. Sí, pues. Bueno, una buena cita, ¿verdad usted? El príncipe de los predicadores, ¿no usted? Sí. Charles Haddon Spurgeon. Por cierto, pastor, dialogábamos fuera de cámaras, contemporáneo a Karl Marx. Así es. Y bueno, yo creo que no tomamos. De hecho, hay muchas citas contra las ideologías, las ideas de Karl Marx. No veo a Spurgeon tomando un cafecito con Marx, según lo que hemos leído. Pero, sí. pastor, creo que es importante dialogar.
Sí. No quedaron callados. No, de hecho, quiero citar otra vez a Spurgeon. Hay una frase muy famosa, ¿no? De Carlos Spurgeon que dice que en la iglesia precisamente debe hablarse de teología, dice él, ¿verdad? Y de política. Porque como muchas veces dicen, no hablamos, no la cito exactamente, ¿verdad? La parafraseo. Pero él dice, muchas veces como hemos olvidado hablar de teología y política, por eso nos predican falsos pastores y falsos maestros y nos gobiernan también falsos políticos, sí. Falsos gobernantes, ¿verdad usted? Exactamente. Bueno, pero bueno, hay mucho que conversar sobre el tema, Y pero que está conectado sobre la temática. así es, hay La que hablar, madurez. hay que hablar, hay que proponer bíblicamente desde nuestra parte, ¿verdad? Claro. Así es, queremos, antes de continuar, hermano Carlitos, queremos siempre enviar unos saludos a nuestra hermana Jenny Najarro, dice saludos y bendiciones, hermanos esposos León Najarro en sintonía, saludos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, hermana Yadira Garnica desde Manzanotes, hermana Yadira de Tío Raúl, así Ahí le está. decíamos en Chucho, así que Un saludo, hermana Yadira. Le saluda Eddie de la Duna. Eddie de la Dunia. Bueno, También, hermano David Galdames, gracias David por estar con nosotros hoy. ¿Quién más, hermano Carlitos? También está nuestro buen amigo pastor desde la ciudad capital, hermano Misraín Manolo. Un hermano, por cierto, pastor, muy buen hermano, pastor. Saludos, un hermano, saludo especial saludos. en la rama de la abogacía Sí, pues. y teología. Mire, por qué cierto, bien. un saludo especial, hermano Misraín. Saludo. Qué bueno que está por aquí Dios le con bendiga. nosotros. Hermano Juanito Alonso, siempre pendiente, pastor. Así es. Vamos a tener que dar una canasta a fin de año, Así pastor. es. Hermano Juanito. Su hermano Ronald Estuardo Osorio, también por ahí pendiente, pastor. Así y es. nuestro hermano muy Ramos Alguero también exigiendo su playera, pastor. Sí. Ya vamos a tener playeras a Le la vamos a venta. mandar una playera verde a hermano Moy Ramos. Y también, hermano Carlitos, hermana Erika Barahona dice saludos. Así que gracias por estar Saludos, con nosotros. hermanos. Saludos, Erika. Saludos ahí a toda la familia. Y qué bueno poder saber que ustedes se unen a la conversación también con nosotros en esta tarde. Vamos Estamos a en la la recta parte final, final, hermano Carlitos. Y Vamos. quisiera retomar lo que estábamos hablando antes de la Sí, resistencia. por favor. Sí, el precio de haber, entre comillas, matado a Dios, o el precio, podríamos decir, de que la sociedad haya sacado a Dios de la ecuación o del centro, es que nuestra sociedad camina a oscuras. Ese es el detalle. Y ese es el detalle, haber quitado a Dios del centro, haberlo reducido a un viejo relato sin el poder necesario para articular nuestro orden humano, es quedarnos a oscuras. Familia, amigos, hermanos, necesitamos a Dios dentro de nuestras vidas. Fundamental. Necesitamos a Dios en la sociedad. No podemos sacarlo. Es quien le da orden a nuestra vida. Es quien le da lógica a todo lo que hacemos. Y es precisamente ahí donde tiene que recobrar sentido la vida del adulto contemporáneo, Exacto. del adulto de hoy. Porque la crisis de la adultez empieza por ahí. ¿Sabe? En su momento, hermano Carlitos, una vez para la Semana de la Familia, ahorita venía a mi mente eso, acá en la iglesia central de Chiquimula, estábamos hablando sobre la crisis, ¿no? Familias en crisis, creo que era el tema, ¿no? Claro. Y recuerdo que yo me puse a estudiar, ¿no? ¿Dónde empezó la crisis? Y sabe, bueno, la crisis empezó en Génesis capítulo 3, ¿no? Claro, Ustedes. claro. Ya, pero a medida que ha avanzado el tiempo, se ha presentado de diversas formas. Hoy nosotros lo que estamos viendo es una crisis generacional, una crisis transversal, una crisis que atraviesa todas las generaciones, Exacto. ¿verdad usted? Y que nos quieren en algún momento tener ignorantes, ¿verdad usted? Que permanezcamos nosotros como niños, cuerpos de adultos, pero mentalidad de niños, Es que ¿verdad ese es el usted? detalle. Exacto, que todo el tiempo vivamos con tutores, que todo el tiempo necesitemos ese tipo de... Una sociedad manipulable. Exacto. Una sociedad en la cual va y viene donde el jefe quiere. Así es. Sí, va y viene donde el político de turno dice, pastor. Va y viene donde el cantante famoso dice. Exacto. Donde aquel que Donde el tiene influencer. 1 millón de likes dice. Y si el que tiene 1 millón de likes lo dice, es porque es verdad. Así es. Porque una gran mayoría dice que es verdad. Exacto. Señoras y señores, necesitamos una generación que fundamente un criterio propio, pastor. Exacto. Obviamente nuestra propuesta basado en las escrituras, ¿no? Y usted? precisamente ahí, ahorita que hermano Jaime comenta algo, vino a mi mente eso que usted está diciendo precisamente. La forma de fundamentar nuestra sociedad, nuestras ideas, nuestro pensamiento, es tener el logos. Ahí está. Porque ahí es donde encuentra orden nuestra vida. Exacto. En Jesús de Nazaret.
ya en Jesucristo. Él es el que le da orden lógica a nuestra vida. Hermanos adultos, no podemos ser adultos sin Cristo. No. Un adulto sin Cristo es un adulto sin rumbo. Exacto, un adulto sin Cristo es un adulto que camina hacia la crisis o en crisis. Es un adulto que camina a oscuras. Imagínese usted caminar con los ojos vendados. No sabemos. Y eso trae consecuencias. Claro, trae consecuencias. A mí hay una frase que me encanta en el libro de Jueces, pastor, en donde se habla de una generación que no conoció el nombre de Jehová. Exacto. Sí. Creo que todos lo hemos leído. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Porque la generación que le antecedió, pastor, fue una generación que no lo mostró, que caminó. O sea, yo no me quiero ni imaginar una generación que hoy en día camina a oscuras, pastor. ¿Cuál va a ser el resultado de la siguiente? Exacto, imagínese. Y eso es lo que el sistema hoy en día quiere. Eso es lo que el sistema quiere instalar. Un mundo manipulable. Así es. Un mundo manipulable. Totalmente, pastor, puesto en la mano de un pequeño grupo de personas. Exacto. Y es lo que están logrando. Quiero finalizar con esto porque ya nos faltan, creo, 2 minutos. Sí, tenemos que terminar. Hay un personaje que se considera, hermano Carlitos, padre de la didáctica moderna, Juan Amós Comenio. Él tiene un libro que se llama Didáctica Magna y él dice lo siguiente: para que el hombre pudiera formarse para la humanidad, le otorgó Dios los años de la juventud, en los que, inhábil para otras cosas, fuera tan solo apto para su formación. Me encanta, esta es una frase buenísima que de verdad me hizo reflexionar, porque lo que está diciendo Juan Amós Comenio acá es, en otras palabras, que en ese tiempo de la niñez y de la juventud temprana, ¿verdad usted? Se es muchas veces no apto para muchas cosas, pero sí apto para la formación. Claro. Y ahí es donde los padres necesitan llenar ese vacío ideológico para que cuando los niños lleguen, para que cuando los hombres y mujeres, ¿verdad? Ustedes lleguen a la adultez, no se encuentren con que no saben hacia dónde van, sino que ellos hayan tenido ese tiempo de preparación previa, ¿ya? En donde de manera sabia caminan hacia una vida fructífera. Claro. Y yo creo que es lo que anhelamos, ¿no, hermano Carlitos? Es el propósito de la vida. Y es el que luego se expone. Exacto. Cuando vemos los niños, cuando vemos los jóvenes, los adolescentes, lo que nosotros queremos es que estos patojos sean prósperos, ¿verdad? Que se desarrollen. Exacto, que estos patojos aprendan el verdadero sentido de la vida. Pero para eso se necesitan hoy adultos responsables. Que críen. Adultos con Dios en el centro. Amén. Pastor, hemos llegado al final del programa, pero yo quiero terminar con un pensamiento también. Ante tiempos difíciles, ante tiempos complicados, los cuales hoy en día se nos vienen a usted adulto, a usted que entiende hoy en día, a usted anciano que entiende hoy en día la magnitud de la responsabilidad que tiene en su vida, yo le hago un ánimo especial. Vaya a su casa y ame a su familia. Vaya a su casa y forme sus hijos con carácter. Así es. Porque sepa usted que la sociedad que se nos viene no va a ser fácil. Y necesitamos hombres y mujeres con carácter, los cuales hoy en día, querida familia, estén orientados por el Logos. Sí, Jesús, el Hijo del Dios viviente, pastor. Así es. Amén. Pastor, gracias por un programa más. Así es. Gracias a todo el equipo también. Así es. Gracias a Elian, a David y a Rebeca, que hoy están acá con nosotros ayudándonos con esto, bueno, haciendo la mayor parte, ¿no? Todo. Nosotros solo conversamos aquí. Exacto. Pero quería finalizar precisamente diciendo de que los grandes cambios, una de las frases icónicas de Diálogo de Fe y Salvación, es que los grandes cambios no ocurren en el Congreso o en la calle. Exacto. Ocurren en el seno de la familia. Así que, como decía el pastor mesa. Carlitos, vaya a su casa, ame a su familia, eduque a sus hijos, críelos en la disciplina del Señor. Y Dios suéltelos. Obrará. Así es. Suéltelos, por favor. Láncelos como saetas, dice los salmos. En manos de los valientes. Así es. Así es. Así que, familia, recuerde usted, recordamos también las palabras de Marco Tulio Cicerón, pastor. Así es. ¿Sí? La verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.